diferencia tan grande entre una y otra, ¿eh? Hay muchas Saras aquí o muchas mujeres como la mujer de Lot. Muchas Saras, ¿no? Espero que sí, ¿no? Muy bien. Cierra tus ojos y pide al Señor en esta tarde que te hable a través de la vida de sus maridos. Hablamos el domingo pasado de las mujeres. Hoy hablaremos del esposo de Sara y del esposo también de esta mujer que se quedó convertida en estatua de sal. Queremos en esta tarde pedirte, Señor, que nos hables a través de tu preciosa, poderosa y bendita palabra, que las vidas de estos personajes toquen nuestros corazones y podamos aprender muchas cosas importantes y necesarias para vivir una vida poderosa en Dios a través del ejemplo que esta gente nos dio. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero en esta tarde hablar de la vida de estos dos hombres que todos ustedes conocen perfectamente. Entre las mujeres no eran parientes, pero entre los maridos sí. Uno era el tío del otro. Abraham era el tío de Lot. Lot era hijo de un hermano de Abraham llamado Aram. Y la Biblia nos enseña que estos dos personajes, como nos gustaría tener una fotografía real de ellos dos, emprendieron un larguísimo viaje. Un viaje enorme de muchos días, de semanas y de meses. Desde ese punto que ven ustedes allá abajo a la derecha, el de los caldeos, y por toda esa zona por la que va esa línea roja, eso es lo que se conocía en aquel tiempo como la creciente fértil. Algunos dirán, pero ¿por qué no fueron en línea recta desde Ur de los Caldeos hasta Canaán? Bueno, era muy peligroso ese viaje, no había tanta agua, no había tantos oasis, y aunque el viaje era más largo, como ustedes lo pueden estar viendo ahí en la pantalla, había mucho más posibilidades de sobrevivir haciendo ese viaje que se llamaba el viaje por la ruta de la creciente fértil, que habiéndolo hecho en línea recta. Realmente el que sintió, el que recibió la orden y el llamado para salir de Ur de los Caldeos, si ustedes se fijan, está más o menos por donde en la actualidad está el país de Kuwait, más o menos. El que recibió, ya digo, el llamado, la orden de salir y de dejarlo todo, realmente fue Abraham. De Lot el Señor no dice absolutamente nada. Digamos que Lot como que se agregó, se añadió a un viaje, a una aventura que realmente el Señor a él no le había hablado ni le había dicho absolutamente nada. Algunos se preguntarán entonces, si Dios no llamó a Lot, ¿por qué él se une al viaje con su tío? Bueno, no hay una explicación bíblica. Algunos piensan que, bueno, que tal vez Abraham le dijo, ¿te animas a venir conmigo? No sé a dónde voy, el Señor no me lo ha dicho, el Señor no me lo ha revelado, pero eres joven, si quieres acompañarme en esta aventura de fe, pues adelante. Y Lot se unió al tío y ahí emprendieron un larguísimo viaje. Lo curioso es que tampoco el Señor había llamado al papá, al padre de Abraham, y también se le pegó. Y tienes que saber con quién te puedes juntar y con quién no es conveniente que te juntes. No estoy diciendo que fuera mala influencia el padre de Abraham ni el sobrino, pero tienes que ser selectivo a la hora de juntarte con ciertas y determinadas personas, y más cuando estamos hablando de servir al Señor, de un llamado específico, concreto, que el Señor te ha podido dar y poner en tu vida. Tienes que ser muy prudente en eso, porque al final vemos, y la historia no miente, que llegaron hasta Harán, vamos a decir, a la mitad del viaje, y allí se establecieron, y allí se quedaron, echaron raíces, y el Señor vuelve otra vez a recordarle a Abraham que ese no es el destino, que ese no es el lugar donde él tenía que llegar. Él salió, pero se paró a mitad de camino, y tienes que tener cuidado, porque si vas en serio con Dios, y tú sabrás, si tú vas en serio con el Señor, mira, o vas 100%, o mejor no empieces. Quédate como estás. Llegaron a Harán, allí se enriquecieron, allí se prosperaron sus vidas. Allí también Lot comenzó a prosperar, los ganados se multiplicaban de una forma tremenda. Pero al final, toda esa abundancia, todo ese dinero, todo ese materialismo se les volvió en contra. Porque dice la Biblia que tenían tanto,
que al final hubo un conflicto entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham y se peleaban, y Abraham tuvo que tomar una sabia decisión y le dijo: mira, hijo, así no podemos seguir. Lo que empezó muy bonito, el tío y el sobrino y parte de la familia viajando, al final esto va a terminar en una disputa familiar y vamos a terminar convirtiéndonos en enemigos, y no hay necesidad de llegar a estos extremos. Vamos a tomar una decisión, tú. Vamos a separarnos por las buenas antes de que esto vaya peor. Así que dime en qué dirección tú vas a ir. Si tú vas hacia la derecha, yo iré hacia la izquierda. Si tú vas hacia la izquierda, yo iré hacia la derecha. Así que te doy a ti la posibilidad de escoger. Esto es un acto de humildad tremenda, porque realmente Abraham tenía todo el derecho de escoger las mejores tierras, pero sin embargo le cede el derecho, el privilegio a su sobrino Lot, y Lot, que no es tonto, dice que elige las tierras fértiles del valle del Jordán. Antes de la destrucción de esa zona, que lógicamente se puede visitar en el día de hoy, antes de poder visitar todo ese valle del Jordán, dice la Biblia que aquella zona era como el huerto de Dios. Se compara a esa zona tan fértil, tan rica, tan próspera, con el jardín del Edén. Sin embargo, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y de hecho hasta en la actualidad, esa es una zona árida, desierta, seca, calurosa, casi diríamos que imposible el poder vivir allí, aunque hay gente que vive, lógicamente. Así que dice la Biblia que se separaron, nunca más volvieron a juntarse, nunca más volvieron a convivir, pero en esa separación se producen una serie de diferencias. Y yo quisiera hablar en esta tarde de las grandes diferencias que existen entre el tío y el sobrino, aunque en términos actuales podríamos decir que los dos eran creyentes, pero hay un abismo, una diferencia tremenda entre la vida de Abraham y la vida de su sobrino Lot. Vamos a comparar dos textos de la Biblia, pero antes de leerlos, en esos dos versículos que vamos a leer del libro de Génesis, vamos a ver que los dos, tanto el tío como el sobrino, se encuentran en dos lugares diferentes. Vete para atrás. El mensaje que reciben es diferente, tanto el tío como el sobrino. Los mensajeros son diferentes. La actitud de uno y de otro es diferente, e incluso el banquete que le ofrecen a dichos invitados también es diferente. Vamos a leer esos dos versículos que a modo de comparación casi dicen lo mismo, pero os vais a dar cuenta que hay una diferencia tremenda entre uno y otro. Abraham ya no está con Lot y recibe la visita de 3 personas, y en Génesis 18:1 dice lo siguiente: después, cuando se separan, se le apareció el Señor en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Mirad los detalles. ¿Quién se le aparece a Abraham y quién se le aparece o quién visita a Lot? Los dos están sentados, pero uno con el pleno calor del día y otro al atardecer. Uno en la puerta de una tienda de campaña y otro en la puerta de una ciudad. Fíjense la cantidad de diferencias que hay entre uno y otro. Vuelvo a repetir el versículo 18:1. Después se le apareció el Señor, el Eterno, en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Génesis 19:1. Llegaron pues los 2 ángeles. Sin embargo, en Génesis 18 dice que fueron 3. Pero cuando vamos al capítulo siguiente ya no van 3. Uno se queda con Abraham y 2 se van a visitar a Lot, a Sodoma y Gomorra. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. La visita que recibe Abraham dice que es en el calor del día. Esa es una expresión que habla cerca de aproximadamente el mediodía, cuando más calor hace, cuando el sol está en lo alto. En esa región, probablemente en ese momento había más de 50 grados de temperatura. Pero allí está Abraham sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Sin embargo, cuando comienza a atardecer, se le presentan los ángeles a Lot en Sodoma. Lot está también sentado, pero no a la puerta de una tienda de campaña como estaba su tío, sino a la puerta de Sodoma, la ciudad más corrupta y perversa de aquel tiempo. Viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó
hacia el suelo. Fíjense las diferencias. Uno está sentado a la puerta de su tienda y el otro está sentado en la puerta de la ciudad de Sodoma. ¿Por qué destaca la Biblia que Lot estaba a la puerta de la ciudad de Sodoma? ¿Qué es lo que pasaba en ese lugar? ¿Qué se hacía en las puertas de las ciudades? Todos los juicios, todas las transacciones comerciales, todo el comercio, todo lo que se compraba, es decir, toda la vida social se llevaba a cabo en las puertas de las ciudades. Cuando se hacía un juicio, allí estaban los ancianos de la ciudad, los líderes de la ciudad, sentados en la puerta de la ciudad. Cuando alguien quería comprar o vender algo, todo eso se hacía en la puerta de la ciudad. Cuando alguien quería protestar, reclamar por algo, por algún objeto que compró y estaba en mal estado, por algún artículo que no le gustó, lo que fuera, todo eso se discutía, se hablaba y se negociaba en la puerta de la ciudad. Luego, lo que nos está diciendo aquí la Biblia, en Génesis 19:1, es que Lot estaba totalmente imbuido, estaba totalmente metido en la vida social de Sodoma. No era un hombre que estaba en su tienda orando, hecho polvo, pasando de todo, tratando o intentando pasar desapercibido, sino que él está junto con los jueces, él está junto con los comerciantes, él está con los vendedores, él está como uno más, allí en la puerta de Sodoma, donde todo el mundo lo ve, totalmente identificado con lo que allí está sucediendo. Él está allí sentado, él está allí observando, probablemente también participando. Cuando se querían intercambiar hijos, hijas para llegar a acuerdos matrimoniales, también se hacía en las puertas de la ciudad. Luego Lot, a pesar de que es, vamos a decir, un creyente de buena cuna, ha vivido por años con su tío Abraham, para mí el hombre tal vez más espiritual y más santo que ha existido en toda la historia de la humanidad, ese hombre ya no es ni la sombra de lo que era a la vera al lado de su tío Abraham. Es un hombre que está totalmente desconocido, participando de una vida, de una filosofía de vida totalmente opuesta, antagónica a lo que hasta ese momento él había vivido y había recibido al lado de su tío Abraham. Sin embargo, Abraham también es un hombre rico, dispone de miles y miles de cabezas de ganado, pero sin embargo él no está en las puertas de ninguna ciudad, sino que él sigue manteniendo su estilo de vida sencillo, humilde. Es un ger, es un nómada, un hombre que hoy está aquí, mañana está allá. No es un hombre que está participando de un estilo de vida en el cual él está totalmente opuesto. De hecho, él salió de Ur de los Caldeos para dejar toda esa vida atrás, igual que Lot, pero Lot vuelve otra vez al pasado, mientras que Abraham se mantiene sentado a la puerta de su tienda de campaña, observando, oteando el horizonte, por si acaso viene alguna visita especial que vino, por si acaso viene alguna revelación, alguna palabra, alguna orden de parte del Señor. No está despistado, no está involucrado en el materialismo de la vida de Sodoma y Gomorra, sino que es un hombre que está pendiente con más de 100 años, con el calor del día, esperando algo, y ese algo, gracias al Señor, llegó. Lo visita nada más y nada menos que el Eterno, el Señor, el Dios Todopoderoso lo visita, y allí viene con la guardaespaldas de 2 ángeles, y allí le comunican un mensaje tremendo que a él lo conmueve, lo pone a orar, porque le acaban de comentar, le acaban de decir que la ciudad de Sodoma, donde vive su sobrino, va a ser destruida en cuestión de horas o en cuestión de días. Es interesante todo esto, ¿verdad? Abraham es un hombre obediente, un hombre valiente, un hombre de fe, un hombre de una visión espiritual inmensa. Se le conoce como el amigo de Dios. Es interesante que ese adjetivo, ese calificativo, Abraham, el amigo de Dios, no aparece en el libro del Génesis, sino que está en Isaías 41:8. Sí, siglos después de la vida del patriarca Abraham, los profetas de Israel sabían que aquel gran varón de Dios llegó a ser nada más y nada menos que amigo de Dios. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Llegó a ser un amigo de Dios. Y Dios mismo se le presenta en la tienda de campaña y le da una revelación que ni a Lot ni a nadie le había dado. Abraham queda conmovido. Abraham dice: no puede ser que tú destruyas a una ciudad donde a lo mejor puede ser que haya una pequeña, una mínima población de justos, y no puede ser porque yo te conozco
y yo sé que tú no tratas igual al injusto que al justo, al creyente o al inconverso. Si hay 45 personas en la ciudad, yo te ruego que no derrames tu juicio y no derrames tu ira sobre Sodoma y Gomorra. Y Dios le dice, si hay 45 personas que no son idólatras, que no adoran imágenes, que son obedientes, que son justos, no la destruyo. Abraham entonces baja la cifra y dice, bueno, a lo mejor no hay 45, a lo mejor hay 40. Y Dios le dice, si hay 40, no la destruyo. Y así va bajando y bajando y bajando y bajando, y en 5 ocasiones le baja la cifra hasta que al final ni el mínimo para no ser destruida una ciudad. Fíjate la influencia protectora que ejerce un creyente en una ciudad. Una ciudad podía haberse librado de la destrucción. Una ciudad como Sodoma y los alrededores como Gomorra y otras podían haber evitado la destrucción simplemente con un pequeño grupo de gente justa. Sin embargo, ese número mínimo, el Señor no lo encontraba. Así que Abraham es un hombre obediente, un hombre valiente, un hombre de fe, un hombre de visión, pero sin embargo Lot es un hombre que es atraído por el materialismo. Dice que él, cuando se separa de Abraham, va poniendo sus tiendas cada vez más cerca de la población de Sodoma y de Gomorra. Y mientras que Abraham sigue viviendo en su tienda de campaña, al final vemos a Lot viviendo en una casa con cuartos, con paredes, con techo, con habitaciones, etc. Crió a su familia en el peor lugar de la época. Tomó decisiones totalmente equivocadas y pasó de ser uno de los hombres más ricos del mundo, igual que su tío Abraham. Lo terminó perdiendo absolutamente todo lo perdió, y terminó sus días viviendo en una cueva con sus 2 hijas. Y los 2 hijos que sus hijas engendran de él se convirtieron con el paso del tiempo en los 2 peores enemigos que Israel jamás ha tenido y tiene: Amón y Moab. Hay capítulos enteros. Yo estaba estudiando todo esto y digo, hay tanto material que si comienzo a dar todo el material no salimos de aquí ni mañana. Pero los que estén interesados, les puedo dar los capítulos enteros de los cuales nos habla la Biblia, en Ezequiel, en Jeremías y otros libros de la Biblia, acerca de las profecías, es decir, acerca de lo que le va a ocurrir a los descendientes de las hijas de Lot en los últimos tiempos. Y quiero recordarles que, por ejemplo, Moab, bajo otro nombre, sigue existiendo hoy en día con el nombre de Jordania. Y Jordania es un país que se ha atrevido en varias ocasiones a atacar al pueblo de Israel y siempre ha perdido las batallas. Pero quiero decirles con esto que así como Abraham engendraba hijos de bendición, Lot engendraba hijos de maldición y creaba problemas. Y es que uno transmite no solamente la parte genética a tus hijos y a tu descendencia, sino que también tú, queriendo o sin querer, consciente o inconscientemente, también puedes transmitir tu aspecto espiritual negativo o positivo a tu descendencia. ¿Habéis leído alguna vez ese versículo en Ezequiel que dice, tal la madre, tal la hija? ¿Lo habéis leído? La Biblia nos enseña que no solamente transmitimos, ya digo, la parte física, la parte genética, sino que también la parte espiritual la podemos transmitir. Y por eso muchas veces te enfadas con tu hija o te enfadas con tus hijos, pero es porque te ves reflejado en ellos, y los defectos y los pecados y las debilidades y las tentaciones y su modelo de vida tal vez te recuerda cómo eras tú cuando eras joven o cuando eras una chica adolescente, ¿verdad? Y a veces hay un choque ahí entre el padre, la madre, el hijo. ¿Por qué? Porque se reflejan todas esas cosas, y ahora que tú eres creyente y ellos tal vez todavía no lo son, ahora choca lo que antes para ti hace años era totalmente normal. La Biblia nos enseña que hay un momento en el que, hago un paréntesis, en el que Moisés está tremendamente agobiado, cargado, saturado de tremendas responsabilidades. Se levantaba muy temprano en la mañana para poder atender a una congregación de 2 millones de personas. Y dice la Biblia que por allí aparece su suegro Jetro. Bueno, Jetro es uno de los nombres que recibe, es el único hombre en la Biblia que recibe 5 nombres diferentes, cada uno con un significado distinto. Uno de ellos es Jetro. Y dice la Biblia que lo observa, lo mira y le da un consejo sabio. Le dice, tienes que delegar, tienes que repartir el juego, tienes que repartir la carga. Vete al tabernáculo de reunión, escoge tú a 70 varones, pónganse allí a orar delante de la presencia del Señor, y Dios tomará de tu espíritu, dice, de tu espíritu tomará y se los pondrá a ellos. Serán como 70 clones, 70 personas que estarán ministrando.
con la cobertura y con el apoyo espiritual y con el espíritu que tú llevas por dentro. Es que transmitimos nuestro espíritu. Cristo también lo hizo en la vida de sus discípulos. El mismo apóstol Pedro, cuando intentó negar, y de hecho negó al Señor en 3 ocasiones en el huerto de Getsemaní y delante de Caifás, la autoridad religiosa de la época, dice que aunque le negaba, alguien le dice: pero si que tú hablas como él, no lo puedes negar, se te ha impregnado su forma de hablar, su acento, sus palabras. Es que el Señor impregnaba a sus discípulos con todo lo que Él era y con todo lo que Él tenía. ¿Cuántos dicen amén? Dice, cuando los mandó de visita para preparar el camino, el terreno, las aldeas, los pueblos, las ciudades, por donde posteriormente iría el Señor a predicar. Dice la Biblia: cuando entréis a una casa, si no os reciben vuestra paz, se volverá a vosotros. Pero si en alguna casa os reciben, vuestra paz reposará sobre esa casa. ¿Y qué paz es la que le transmitían los discípulos? La paz que el Señor Jesucristo previamente les había dado, porque el Señor dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. Y ellos, cuando van por ahí, ellos transmiten lo que han recibido, la paz y la presencia del Señor. Nosotros también podemos ser grato olor, o podemos ser olor de muerte, como dice la Biblia en 1 Corintios, si transmitimos nuestro espíritu. Y lamentablemente Lot, que también tenía serios problemas con el materialismo, aunque dice la Biblia que se afligía y lo pasaba mal viendo la nefanda conducta de los habitantes de Sodoma y Gomorra, no se movía, se quedaba allí. Veía la corrupción, veía la promiscuidad sexual, veía el libertinaje, veía la anarquía que había, pero no se meneaba, no salía, no hacía nada. Y al final hasta sus hijas se enamoran de hombres perversos, que cuando Lot va y les dice: vamos a salir corriendo de aquí, que han venido ángeles de parte del Señor a advertirnos de una pronta destrucción de la ciudad, dice que se burlaron de él, porque no tenían la fe ni tenían la confianza en Dios que él en ese momento tenía, pero que fue menguando en su relación con el Señor. Así que aquí vemos dos creyentes. No estamos hablando de un pagano, de un idólatra, estamos hablando de un creyente, Lot, y estamos hablando de otro creyente, Abraham. Pero fíjense qué diferencia la actitud de uno y qué diferencia la actitud de otro. Uno se mantiene donde tiene que estar, a pesar de que, humanamente hablando, el otro ha sido más listo, porque se ha ido a vivir a la ciudad, donde hay todos los lujos, todas las oportunidades para la vida, mientras que este pobre tonto se ha quedado a vivir en una tienda de campaña, como un miserable en el desierto. Pero al final, ¿quién va en busca de quién? Al final, ¿quién recibe la bendición? ¿Y quién es visitado por el Señor? ¿El sobrino o el tío? Por supuesto que Abraham, porque Abraham se mantuvo en la fe, a pesar de que humanamente hablando, materialmente hablando, había sido un fracaso, porque se quedó con las peores tierras, pero se quedó con algo que Lot nunca tuvo, o que lo tuvo y lo perdió. ¿Y saben qué fue? La bendición y el respaldo de Dios. Es mejor vivir en una tienda de campaña en el desierto a 50 grados de temperatura, a la sombra, pero con la bendición de Dios, que en una casa llena de provisiones sin la bendición de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero llevarles a Génesis capítulo 19, a partir del versículo 15. Me llama mucho la atención. Fíjense las expresiones. Al rayar el alba, ¿cuándo llegaron los ángeles a la casa de Lot? ¿Por la mañana o por la noche? Al caer el sol, ¿no? Cuando ya era el atardecer, llegan, le comunican inmediatamente a Lot lo que va a suceder. Y al rayar el alba, ¿cuántas horas pasaron desde que se ocultó el sol hasta que comienza a amanecer? Muchas horas. Si a ti te dicen que va a venir un terremoto, una destrucción en unas horas, salgamos corriendo cuanto antes mejor. Sin embargo, pasó toda la noche Lot en su casa con la familia y con estos ángeles, y al rayar el alba, los ángeles le daban prisa a Lot. Vila, ¿estás atontado? Vamos. Le daban prisa diciendo: levántate. Si le dicen levántate, es porque estaba sentado o acostado. Porque si no, ¿para qué le dicen levántate? Levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Muévete, espabila. Y deteniéndose él: ¿pero para qué te detienes? ¿Pero para qué te detienes con la que vas a caer dentro de unos minutos? Los varones le asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas. Es que nadie se quería ir. Allí nadie se quería ir, ni la mujer, ni las hijas, ni él, porque dice que asiéndolo de su mano,
según la misericordia de Dios para con él, lo sacaron casi a la fuerza y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte. Esto es de una forma, esto no se aprecia en español. Tengo que darles una explicación. Escapa al monte. ¿Dónde vivía Abraham? ¿Dónde vivía? En el encinar de Manre. ¿Eso dónde está? En el monte. Le están diciendo: vete con tu tío Abraham, escapa al monte, vete a la montaña, vete con donde está la bendición de Dios, escapa al monte, no sea que perezcas. Cuidado, porque también tú puedes perecer, aunque seas creyente. Pero Lot les dijo: no, yo ruego, señores míos, y he aquí ahora, si he hallado gracia, vuestro siervo ha hallado gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte. ¿Cómo te van a dar una orden que luego no vas a poder cumplir? Nunca Dios hará eso contigo ni conmigo. Si Dios te dice: haz esto, es porque Él te va a capacitar y te va a dar la sabiduría, la gracia y la fortaleza para que puedas cumplir con la orden de Dios. Si no, no tiene ningún sentido que Dios te mande algo que tú no puedas hacer. Si te dice: huye al monte, ¿cómo te atreves tú a decir no? ¿Y si no llego? ¿Y si me muero por el camino? Ese no es Dios. Dios no te dice hoy una cosa y mañana otra. Escapa al monte. Y dice la Biblia: según vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Duda. Abraham nunca jamás dudó. Duda. Y si he aquí ahora esta ciudad está cerca para oír otra ciudad más. Te has metido en una ciudad donde te ha ido mal, has perdido absolutamente todo, y en vez de empezar de cero en el monte con tu tío Abraham, te quieres volver a meter en una ciudad que está cerca de Sodoma y Gomorra. Otra vez te quieres meter en lo mismo. A ver si aprendemos de los errores que cometemos en la vida, hermanos. Amén. Porque si no aprendemos de los errores, los vamos a volver a cometer otra vez, y más graves tal vez. Se quiere volver a meter en una ciudad. No, pero es pequeña, es pequeñita. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña y salvaré mi vida? Es tremendo. Y él le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto. No destruiré la ciudad de la que has hablado, porque también le iban a destruir. Date prisa. Le meten prisa. Escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que significa pequeña. Fíjense, hermanos, qué diferencia tan grande entre Abraham y Lot. A Lot se le prohíbe mirar. Me llamaba mucho la atención cuando esta mañana leía este pasaje. El Señor le dice tanto a él como a sus hijas, como a su esposa: salgan, levántense, desen prisa y no miren atrás. Sin embargo, en el mismo libro del Génesis, capítulo 19, del versículo 27 en adelante, mira lo que dice: subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante del Señor y miró hacia Sodoma y Gomorra. Miró, miró y no le pasó nada. Al otro se le dice: no mires, porque ya una miró y sabemos lo que le pasó. Pero él dice que miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Cómo es posible que si tú miras te quedas convertido en estatua de sal, y sin embargo a ti se te permite mirar y no te pasa nada? Es que esto pasa hoy en día. Hay cosas que a ciertos y determinados creyentes, tal vez por su falta de madurez, por su falta de temor a Dios o por su falta de santidad, le pueden hacer mucho daño. Sin embargo, a otras personas les resbala y no ejerce ninguna influencia negativa sobre esa persona. Y os voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que cuando comenzaron a convertirse gentiles, pero miles y miles de gentiles abrazaban el Evangelio,
Esta gente se incorporaba a la vida de las iglesias que estaban mayoritariamente formadas por gente de origen judío, cuyas costumbres, cuyas tradiciones, cuya filosofía de vida era completamente diferente a la vida que estos habían llevado toda la vida. Y comenzaron pronto los choques, comenzaron pronto los enfrentamientos entre judíos, gentiles. Les recuerdo que el primer problema que menciona el libro de los Hechos sobre un problema en la iglesia local de Jerusalén fue a la hora de la comida. La Biblia dice que parece ser que a unas les daban más que a otras. Y con el paso del tiempo este problema, este choque cultural entre judíos y gentiles se agravó de tal manera que se tuvo que celebrar un primer encuentro mundial del liderazgo de toda la iglesia, lo que conocemos como un concilio. Y en Hechos capítulo 15 se celebra el primer concilio, el primer encuentro de liderazgo de la historia del cristianismo. Y allí sube Pedro, Santiago, Juan, etcétera, y allí comienzan a debatir y comienzan a hablar hasta que al final llegan y se ponen de acuerdo, porque dice que el Espíritu Santo habla y toman acuerdos de convivencia, toman acuerdo de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, de lo que está permitido, de lo que no está permitido. Y años más tarde, Pablo, que de todos los apóstoles fue el que más viajó y el que más gente no judía alcanzó para el evangelio, dice que llegó un momento en el que a la hora de la comida, volvemos siempre a la hora de la comida, había conflictos y había choques entre hermanos, ¿verdad? Porque dice que unos comían carne que previamente había sido sacrificada a los ídolos y para otros eso era una auténtica abominación. ¿Me explico? Una persona iba a comprar carne a una carnicería y lo más probable es que el que te la vendía no era judío. Y para matar dos pájaros de un tiro, lo que hacía es que esa vaca iba tal vez detrás de su carnicería o en su propia casa o en el patio de su casa y la sacrificaba, por ejemplo, a Baal o a Moloch o a cualquier otra divinidad de la época. Y una vez que ya había quedado bien con su santo, con su ídolo, con su divinidad, la troceaba y la ponía a la venta al público. Y ahí llegaba el apóstol Pablo y decía: dame 1 kilo de esas chuletas. Y se las comía. Y llegaban otros hermanos y decían: hermano, ¿qué está haciendo? ¿Comer? ¿Cómo que qué? Pero hermano, usted no sabe que esa vaca, que ese animal hace 10 minutos estaba sobre un altar y lo estaban sacrificando, lo estaban presentando a Baal, y ahora usted se lo está comiendo. Y Pablo decía: ¿y ese señor quién es? ¿Quién es Baal? Es una estatua. ¿Tiene una estatua poder para hacer daño o para hacer bien? Que yo sepa, no. Ahora, si usted cree que esa estatua le puede bendecir o maldecir, eso es problema suyo. Pero yo creo que esa imagen y esa estatua no marca la diferencia. El que marca la diferencia es nuestro Dios. Y nosotros, cuando oramos y bendecimos los alimentos y los presentamos al Señor, nosotros sí creemos que nuestro Dios vivo bendice esos alimentos. Esa era la fe de Pablo y esa era la madurez de este gran hombre de Dios. Pero dice: pero si no lo entiendes y si tu conciencia es débil, por amor a ti, no lo haré más. Porque hay de mí ponerle un tropiezo, y más por comida, a un hombre débil en la fe. Para mí no es ningún problema, pero si para ti es un problema, no lo haré más por amor a mi hermano. Y hoy en día, 2000 años después, sigue habiendo en las congregaciones gente débil en la fe y gente madura en la fe. Gente que para ellos es un escándalo el que un creyente a la hora de la comida beba un vaso de vino, y para otros es un escándalo que un hermano se haya bebido a la hora de la comida un vaso de vino. Y entonces, ¿qué hacemos? Y comenzamos a dar todo tipo de explicaciones teológicas y argumentos absurdos y ridículos, como que Cristo no bebía vino, como que el vino de la época de Jesús no tenía alcohol. ¿Cómo se nota que muchos que hablan así no han estado nunca en Israel, Porque si hay un país que bebe vino, son los judíos, Y no copitas así, de estas así ridículas, sino beben con gracia y salero, No, pero es que el vino del Señor no tenía alcohol. La única manera de extraerle el alcohol que se puede hacer al vino es por un proceso químico que no existía en la época de Jesús, o por envasado al vacío. Pero si usted coge la uva y la pisa y la mete allí, eso sí o sí fermenta y tiene alcohol. Pero si a usted le es tropiezo
no lo haga, pero no juzgue al hermano que lo hace, porque no lo hace para emborracharse, lo hace simplemente tal vez por una costumbre cultural o porque en toda Europa la cultura del vino jamás de los jamases ha sido ningún escándalo, ni siquiera para la vida de los creyentes. Porque quiero recordarles que en el día de Pentecostés se confundió a los creyentes por gente ebria. Y usted puede tomar 50 litros de zumo de uva y usted creo que no se va a emborrachar. Aunque me ha pasado cosas curiosas con Elena, que hasta con el agua se marea. Pero esos son casos muy excepcionales, 1 de 5 millones. Así que no, si usted tiene problemas en algo, aprenda a convivir con el hermano que Dios ha puesto a su lado. Porque después me hacía gracia cuando yo me convertí con misioneros norteamericanos que bebían 5 litros de Coca-Cola en la mesa. Producto que hasta el óxido lo quita y hasta la tuerca más dura la afloja. Imagínense lo que tiene que hacer ese veneno dentro de su estómago, ¿verdad? Así que, dejando a un lado este tema, permítame decirle que en la vida de Abraham se ve un nivel de fe y un nivel de madurez que nunca jamás lo vamos a observar en la vida de Lot. Dios tiene que sacar casi a la fuerza, empujando a Lot de un lugar donde se metió por su mala cabeza, por sus malas decisiones, o tal vez porque su esposa fue tirando y lo llevó a la boca del lobo. Sin embargo, Abraham siempre lo vemos equilibrado, siempre lo vemos donde tiene que estar, siempre lo vemos abierto y siempre lo vemos manteniendo su equilibrio y su relación con el Señor, no importa dónde esté, en una tienda, en una casa, en el desierto, en la juventud, siendo anciano. Es una persona que por su madurez en el Señor nunca le dejó de hablar y nunca dejó de comentarle cosas tremendas a Abraham. Permítame que les cuente algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención, que lo he visto muchas veces en Jerusalén, pero antes vamos a leer unos versículos y ahora les explico lo que vi allí. En Hebreos capítulo 11, del versículo 8 en adelante, preste atención a estos versículos porque son muy interesantes, por favor, ahí lo tenemos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Qué curioso que la herencia no la iba a recibir nunca donde vivía, sino en un lugar donde él no sabía ni que siquiera existía. Curioso, ¿no? A veces queremos que el Señor nos bendiga aquí, ahora y de esta manera. Y sin embargo la herencia de Abraham estaba a más de 3.000 kilómetros de distancia y tenía que ir a buscarla. Pero bueno, salió sin saber a dónde iba y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba, escuchen esto, esperaba que la ciudad que tiene fundamentos, plural, fundamentos, cuyo arquitecto, no cambies, y constructor es Dios. ¿Hemos leído bien? Es una ciudad que tiene fundamentos y el arquitecto y el constructor de esa ciudad es Dios. ¿Y qué ciudad es esa? Seguimos. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, que no es lo mismo que esmeril, como dicen los gitanos, estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vamos hasta el versículo 19, ¿verdad? Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac
el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso, escuchen bien esto, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Estos versículos que hemos leído contienen una riqueza y una profundidad espectacular. Nunca, por lo menos hasta el tiempo de Abraham, hay registro histórico de un milagro de resurrección. Después sí, sabemos que Elías oró por una persona y lo resucitó, sabemos que Eliseo oró por otra persona y lo resucitó, pero Abraham nunca había oído que Dios había resucitado a nadie. Sin embargo, cuando él recibe la orden de parte del Señor, viviendo en el sur de Israel, en un lugar llamado Beersheba, el lugar de los 7 pozos, y no solamente de los 7 pozos, sino los 7 animales que le dio Abraham a Abimelech para quedarse con aquel pozo, de ahí la palabra Sheba, que significa 7, resulta que él recibe la orden de ir a un lugar llamado el Monte Moriah para sacrificar a su hijo. Y si ustedes leen en el libro del Génesis, todo lo que Abraham hace, lo hace muy temprano en la mañana, y lo hace con ganas, y lo hace deprisa. ¿Qué diferencia con su sobrino Lot, que le tiene que decir: date prisa, muévete, escapa, huye, levántate? Abraham nunca le tiene que decir: muévete, Abraham. Con 100 años, cuando recibe la visita en su casa de aquellos 3 seres angelicales, yo creo que uno mismo era el mismo Señor Jesucristo, dice que se levantó, fue corriendo, fue deprisa. Él prepara la comida, él prepara la mantequilla, él prepara todo el banquete para atender a sus huéspedes. Todo lo hacía con gana, con una actitud buenísima. En Lot te dan ganas de decir: pero ¿sales o no sales, mi niño? ¿Te quieres quedar aquí o qué hacemos contigo? Llevamos toda la santa noche diciéndote de lo que viene encima y todavía tenemos que agarrarte la mano y sacarte y jalarte de la ciudad. Sin embargo, Abraham nunca, jamás. Sal de tu tierra y tu parentela. Al día siguiente se levanta y se marcha. Sacrifícame, Isaac. Se levanta temprano, rayando el alba, prepara el asno y se va caminando 72 horas por el desierto para llegar al Monte Moriah. Todo lo que hace Abraham es con buena actitud, con ganas, con una buena disposición, deprisa, corriendo, a pesar de que es un anciano. El otro es un joven y parece que está atontado. Pues ¿saben qué? Cuando llegué un día al Museo del Templo en Jerusalén, en una de mis primeras visitas, cuando entramos al Museo del Templo, al principio hay una serie de cuadros donde te van explicando la historia del tabernáculo, del templo, etcétera, dónde estuvo, cuánto tiempo estuvo, por qué lo quitaron de allí y lo trasladaron a otro lugar. Y hay un cuadro enorme en la pared, que es el que siempre le digo a la gente que lo observen detenidamente, donde se ve lo siguiente. Hay un altar de piedra donde se ve a su hijo Isaac, que no era un niñito de 10, ni de 12, ni de 15 años, sino un hombre hecho y derecho de 40 años, amarrado, atado en lo alto del altar. Su padre Abraham, con su barba, con el puñal en alto así, dispuesto a hundirlo sobre lo más querido, si tu voz me lo ordena. Y en ese momento se ve a Abraham mirando hacia el cielo, y en el cielo se ve, según la tradición judía, él dice que vio el templo de Jerusalén todo de oro, porque en ese lugar siglos más tarde se levantaría el templo de Jerusalén. Pero en la carta a los hebreos dice que él miró, saludó y la vio de lejos, la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y la única ciudad que Dios ha construido, diseñado y planificado hasta el último detalle se llama la Nueva Jerusalén, que tiene 12 cimientos. Por eso leíamos fundamentos y no fundamento. Y dice que el material de cada cimiento y las puertas y las dimensiones y todo, y es la ciudad santa de Jerusalén, pero no la terrenal, sino la Jerusalén celestial, que aún todavía no ha descendido, pero que en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22 dice que yo la vi preparada, ataviada para su marido y para la novia, y dice que será donde habitará la iglesia por la eternidad. Fíjate la fe que tenía este hombre tan grande, que él estaba dispuesto a vivir y a morir en una tienda de campaña
porque él no estaba, su ilusión no era comprarse una casita y echar raíces como el otro, el Sodoma y Gomorra, y tener sus muebles y su patrimonio, sino que él esperaba algo mayor. Él quería vivir en la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y cuando él se da cuenta de que él no va a poder vivir en ella porque se está envejeciendo y tarde o temprano va a morir, él deposita toda su fe y todo su conocimiento en su hijo, y por eso podemos hablar del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero cuando Dios le da la orden de sacrificar a su hijo Isaac, seguramente un montón de pensamientos pasaron por su mente, y seguramente habrá dicho, aunque no en alta voz: pero Señor, pero si yo me muero y mi hijo lo mato, aquí se corta todo. No hay bendición, no hay futuro, no hay esperanza, pero no lo entiendo, pero a pesar de que no te entiendo, estoy dispuesto a obedecerte. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una fe madura. La fe del que, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y yo no lo entiendo, yo no lo veo, sino la fe dice: Señor, no veo nada, no entiendo nada, no siento nada, pero sé que tú tienes siempre la razón y nunca te vas a equivocar conmigo. Y entonces dice la Biblia que está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque es un hombre obediente, porque dice la Biblia, y esto es revelación, sin lugar a dudas, que él tenía tanta fe en Dios que si lo mataba, Dios se lo podía resucitar de entre los muertos. Por eso cuando ustedes leen el pasaje y llega al lugar donde él ve a lo lejos el monte de Jerusalén, el monte Moriah, él le dice a sus criados: esperen aquí, que nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Porque él tenía tanta confianza en su Dios, que aunque nunca nadie le había dicho que Dios era poderoso para resucitar a un muerto, yo tengo tanta fe y confianza en mi Dios, que si tengo que matar a mi hijo lo hago, porque después sé que tú eres tan poderoso que me lo puedes volver a resucitar de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay o no hay diferencias entre Abraham y su sobrino Lot? Claro que las hay, mi querido hermano. Como tiene que haber siempre diferencia entre un creyente maduro y un creyente inmaduro. Pero ¿cómo llegó Abraham a ese nivel de madurez? ¿Cómo llegó Abraham si al fin y al cabo los dos salieron del mismo país, eran parientes? ¿Cómo llegó Abraham a un nivel de madurez tan grande y Lot como que nunca dio la talla en el sentido de parecerse a su tío? Porque la fe de Abraham siempre fue probada y la fe de Lot, la Biblia dice que nunca fue probada. Y una fe que quiere ser madura, firme y robusta, tiene que ser una fe que tarde o temprano tiene que ser probada por el fuego. El fuego de la prueba fortaleció a Abraham. El fuego de la prueba destruyó la casa y no mató la vida de Lot de puro milagro. La Biblia dice que hay gente que se salvará de chiripa, aunque su obra quede destruida. Sin embargo, dice la Biblia que también la fe de muchos por el fuego será probada y pasarán como aquellos tres que pasaron por el fuego, pero no se quemaron, ni sus ropas olían a humo, porque dice la Biblia que confiaron en el Señor su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar diciendo algo. Miren, hermanos, yo no sé la edad de cada uno de ustedes, o más o menos me la puedo imaginar, pero esto no es cuestión de edad, esto es cuestión de madurez. Si tú en esta tarde, como el domingo pasado, ustedes tomaron la decisión de parecerse y seguir el ejemplo de Sara y no el de la mujer de Lot, en esta tarde a todos los hombres yo también les hago un llamado. Y espero que ustedes, hermanos, varones, quieran tener la fe y seguir el ejemplo de Abraham y no el de Lot, que tuvieron que ir en su rescate. Pero déjenme que les diga algo, por favor, tenga paciencia conmigo. Antes de que Sodoma y Gomorra fuera destruida, entre la destrucción y el hecho de que pudieran escapar de Sodoma y Gomorra, hay algo que se habla muy poco. ¿Y saben lo que fue? 5 reyes tremendamente poderosos del norte, armados hasta los dientes, bajaron desde el norte del país, desde Dan, atravesaron todo el país y dice que atacaron la ciudad de Sodoma y Gomorra y dice que la arrasaron completamente y se llevaron cautivo a Lot, a sus hijas, a su esposa, a su ganado, absolutamente a todo. Cuando Abraham se entera de que su sobrino Lot ha sido secuestrado y de que se lo han llevado cautivo al quinto pino, ya llegando cerca de Damasco, capital de Siria, dice que a sus 300 criados los arma y les dice: vamos a liberar a nuestro pariente. Y dice que atacaron de noche,
sorpresivamente a los 5 reyes tremendamente poderosos, liberaron la vida de Lot, liberaron todos sus bienes, y cuando volvían, dice que le salió un hombre al encuentro, que la Biblia dice que no sabemos de dónde salió, porque nadie sabía cómo se llamaba su padre, nadie sabe cómo se llamaba su madre, nadie conoce su árbol genealógico, pero sin embargo tiene un nombre que es Melech-Sedec, rey de justicia. Y cuando Abraham lo ve, se postra ante él, le da el diezmo de todo cuanto ha ganado. No sé de dónde se sacó lo del diezmo a Abraham, pero se lo dio. Y entonces dice que Melech-Sedec le da pan y vino y le dice: yo soy el rey de justicia. Saquen ustedes su propia conclusión, ¿vale? Llegan a Sodoma y Gomorra y el sobrino le dice: gracias, tío, por haberme liberado, y se vuelve otra vez a meter en la boca del lobo. Y Abraham se va otra vez al desierto. Y yo digo: pero hijo, pero vamos a ver, ¿cuántas desgracias familiares te tienen que pasar? ¿Cuántos palos te tiene que dar la vida? ¿Cuántas veces tienes que tropezar en la misma piedra para que espabile y despierte y te des cuenta de que ese no es tu sitio? Y se vuelve otra vez a meter en la boca del lobo. Segunda oportunidad, destrucción de Sodoma y Gomorra. Como que no quiere salir, se empeña en salir, pero no salgo. Y sí, y no, huye, escapa. Y le dice: vete lejos, vete al monte donde está tu tío Abraham esperándote. Y dice: ay, pero si me muero por el camino, déjame vivir en esta pequeña ciudad cerquita de Sodoma y Gomorra. Hermanos, vamos a cortar amarras. Vamos a ser radicales en nuestras decisiones espirituales. Vamos a decir: basta ya de vivir en una superficialidad y en una mediocridad espiritual terrible. Vamos a vivir por fe, vamos a meternos en el proyecto de Dios, vamos a creerle a Dios, vamos a obedecer al Señor, y Él nos dará mucho más de lo que pedimos o entendemos. Así que en esta tarde aprovechemos esta oportunidad que Dios nos está dando para comprometernos con el Señor. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Y pídele al Señor que tu fe no falle en este momento de la historia tan importante en el que estamos viviendo. Que puedas verdaderamente, con toda tu alma y con todo tu corazón, como dice Jesús, poner la mano en el arado y no mirar atrás. Solamente le tuvieron que decir una vez a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Y ya está, no hace falta repetir lo mismo otra vez. Sin embargo, en la vida de Lot se repite y se repite la misma historia, porque su corazón está dividido. Y para colmo se casó con una mujer nada espiritual, que tiraba de él hacia el materialismo en vez de hacia la fe y la obediencia a Dios. El Señor le dijo a Abraham: te he puesto por padre de muchas gentes, el cual le da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fuesen. La Escritura dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. La Biblia dice del patriarca Abraham que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. No se debilitó en la fe al ver la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, no fue incrédulo de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ese es el tipo de creyentes que Dios busca hoy. Creyentes que no duden, creyentes que se mantengan en la fe y que aguanten la prueba, sabiendo en quién han creído. Padre Celestial, queremos pedirte en esta tarde que fortalezcas nuestra fe, que nunca fallemos, Señor, que no tengas tú que empujarnos, obligarnos a salir de ciertos y determinados lugares o ambientes o amistades, sino que salgamos libremente, voluntariamente, diciendo: gracias por la oportunidad que me das de convertirme en una persona útil en tus manos, Señor. Te pido, oh Dios, que nunca nos metamos en lugares equivocados, con personas equivocadas,
sino que siempre estemos en el lugar donde tú nos has puesto. No queremos perder el tiempo, no queremos dañar ni envenenar nuestra fe.